Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Miguel Quintero Rivera y el día de hoy voy a hacer presentación de el informe estadístico global para la evaluación de viabilidad del emprendimiento educativo English Open the Doors in All the World. Este informe técnico presenta un análisis estadístico enfocado en comprender el perfil y las necesidades y expectativas de un grupo de personas interesadas en la capacitación del idioma inglés. Los resultados obtenidos servirán como fundamento analítico para estructurar y evaluar la proyección de una nueva propuesta educativa denominada English Open the Doors in All the World. La investigación surge de la necesidad de evaluar qué tan viable es fundar una academia de idiomas que ofrezca metodologías tanto presenciales como virtuales. Para lograrlo, el estudio examina variables críticas, como el presupuesto mensual que los usuarios están dispuestos a invertir, el tiempo que le dedicarán a las clases, sus niveles de satisfacción actuales y sus formatos de aprendizaje preferidos. En el aspecto metodológico, el proyecto se sustentó en el procesamiento de una base de datos con información recolectada de 50 participantes. A partir de este grupo de 50 personas se aplicaron técnicas esenciales de estadística descriptiva y el diseño gráfico explicativos y el cálculo, de medidas de tendencia central y de dispersión. Finalmente, este documento resalta cómo la estadística se convierte en una herramienta estratégica indispensable para los emprendedores de hoy, ya que puede transformar datos crudos en información de valor para la planeación, la mitigación de riesgos y la toma de decisiones. El objetivo general es evaluar de forma cuantitativa el comportamiento y el perfil de un público interesado en la formación bilingüe, empleando herramientas de estadística descriptiva para respaldar el diseño y la viabilidad del modelo de negocios English Opens the Doors in All the World. También tenemos los objetivos específicos, el cual uno de ellos es calcular las medidas de tendencia central y de viabilidad necesarias para describir las variables cuantitativas de la investigación. También diseñar diagramas estadísticos, tablas de frecuencia que permitan resumir y visualizar el comportamiento de los datos. También analizar de manera crítica los resultados numéricos para extraer conclusiones válidas sobre el estudio. Y por último, caracterizar las tendencias de consumo y preferencias académicas más notorias dentro de la población evaluada. Entonces, English Opens the Doors in All the World se proyecta como una iniciativa educativa orientada a impartir la enseñanza de la lengua inglesa a través de estrategias pedagógicas didácticas aceptables y al alcance de jóvenes universitarios y profesionales que busquen perfeccionar su dominio comunicativo. El modelo educativo abarca alternativas presenciales, virtuales y esquemas mixtos, la educación híbrida, asegurando que total sintonía con las responsabilidades diarias y laborales del alumno. El proyecto se destaca por la incorporación de herramientas digitales avanzadas, espacios de inmersión conversacional y mentorías individuales pensadas en potenciar de forma integral el proceso formativo a nivel personal, a nivel académico y a nivel laboral. Como base de metodología se tomaron de guías las prácticas de centro lingüístico de amplia trayectoria como ConnectFort, validando la factibilidad y la recepción de esta propuesta en el mercado a través de una simulación estadística con datos de encuesta aplicadas a usuarios potenciales. El contexto de la empresa es que en el panorama laboral y académico actual se exige más que nunca el dominio del inglés, una competencia global obligatoria. Bajo esta premisa nace English Open the Doors in All the World, un proyecto educativo diseñado para romper con los esquemas de enseñanza tradicionales mediante enfoques altamente flexibles, tecnológicos y centrado en el ritmo del estudiante para que él tenga un progreso real. Para la estructura de esta propuesta se tomaron como referentes de calidad y operación de los modelos formativos institucionales consolidados en la región, tomando como guía el caso de ConnectFort. Para responder con éxito a un entorno dinámico, el modelo de negocio plantea ecosistemas de aprendizaje diversificado. Esto abarca programas presenciales para interacción directa, los entornos virtuales
tanto sincrónicos de tutoría en vivo como asincrónicos para el autoaprendizaje del estudiante. Y ya por último también tenemos un esquema híbrido de ambos, tanto presencial como sincrónico y asincrónico. Con esto se busca eliminar las barreras de tiempo y de espacio que suelen limitar el acceso a la educación bilingüe hoy en día. El perfil público objetivo es a la comunidad universitaria, a profesionales activos, empleados del sector público, privado y trabajadores independientes. En este escenario, la investigación estadística desarrollada funciona como un termómetro de mercado. Su proposición central es recolectar y examinar de manera cuantitativa las expectativas, presupuestos y demandas reales de los usuarios potenciales, asegurando el lanzamiento y la oferta académica estén realmente y plenamente respaldados datos reales antes de su ejecución. En población y muestra. Población, el universo objeto de estudio se delimitó a un conjunto de 50 usuarios potenciales manifestando en un real interés de adquirir competencias lingüísticas en el idioma inglés y que demandan alternativas con flexibilidad de horarios dentro del entorno educativo. La muestra para la ejecución del proyecto se tomó un grupo muestral de 50 participantes, como ya se dijo. El diseño de esta muestra posee una finalidad estrictamente académica, sirviendo como base práctica para la aplicación de métodos de estadística descriptiva y para comprender las tendencias. El tiempo de muestreo se implementó la técnica de muestreos aleatorio simple mediante procedimientos probabilísticos. Se aseguró que todos los sujetos que forman parte de la simulación estadística tuvieran exactamente la misma oportunidad matemática de ser elegidos en el estudio. Instrumentos de recolección. Con el propósito de recopilar la información requerida, se estructuró un cuestionario diseñado metodológicamente para evaluar las preferencias de capacitación bilingüe y las demandas del sector educativo. Dichas herramientas estuvo compuesta por preguntas orientadas a recolectar tanto datos cualitativos como cuantitativos, permitiendo así consolidar una base de datos organizada para el cálculo estadístico descriptivo, tales como medidas de centralización, indicadores de dispersión, gráficos ilustrativos y las tablas de frecuencia. Los registros obtenidos permitieron efectuar un diagnóstico detallado sobre aspectos demográficos, socioeconómicos y académicos de los encuestados, para fundamentar así el proyecto de English Open the Doors in All the World. Entonces, las variables analizadas fueron 4 cuantitativas, las cuales fueron edad en años, inversión mensual estimada, horas semanales dedicadas al estudio y puntuaje de recomendación del servicio. También tenemos variables cualitativas, las cuales fueron la ocupación actual y la modalidad de estudio de preferencia. Entonces, esta base de datos de 50 usuarios se generó entre perfiles académicos y profesionales. Los datos se estructuran vinculando la edad con el nivel de ingresos y el tiempo disponible, creando así un escenario coherente y realista para el análisis. La información se organizó en columnas de variables cuantitativas y cualitativas, facilitando el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión. Esta estructura permite así identificar patrones de consumo y preferencias de estudio, resumiendo el comportamiento del grupo de forma técnica y organizada. Estas fueron las fórmulas usadas de promedio, mediana, moda, desviación estándar y varianza. Mirando la tabla de medidas estadísticas, podemos concluir que la edad promedio o media en años fue de 30.22, la mediana de 28.5, la moda fue de 25, la desviación estándar de 8.52 y la varianza de 72.65 en el caso de edad. En cuanto a la inversión mensual, el promedio fue 315, la mediana de 275, la moda de 200, la desviación estándar de 169.58 y la varianza fue de 28.756. Ahora, las horas de estudio. El promedio fue de 11.84 horas de estudio que estarían dispuestos a tener.
La mediana y moda vemos que tienen un número similar, ya que ambas tienen el 10, la desviación estándar de 6.7 y la varianza de 44.93. Ahora, el puntaje recomendado, que fue de 10 hasta 10, el promedio fue de 8.4. La mediana y la moda otra vez comparten el mismo número, fueron de 8, la desviación estándar de 1.38 y la varianza de 1.92. Entonces, la primera tabla o variable será la de ocupación. En esta hubieron 4 categorías: estudiante, empleado, independiente y desempleado. En sí, la frecuencia absoluta de empleados, 20 son empleados, 16 son estudiantes, 9 son independientes y 5 están desempleados. En cuanto a la frecuencia relativa de cada uno, el empleado entonces demostraría una de 40%, el estudiante de un 32%, el independiente un 18% y el desempleado un 10%, llegando así al 100%. Distribución por ocupación. Aquí está el gráfico, el cual a izquierda nos muestra la cantidad de personas y en la parte de abajo la ocupación de ellos. Como ya había dicho, empleado, estudiante, independiente, desempleado son 5, el independiente son 9, el estudiante son 16 y el empleado son 20. Ahora, con la variable de modalidad de estudio, la categoría fueron, como ya se había dicho, virtual, híbrida y presencial, en el cual, respectivamente, en la frecuencia absoluta, la virtual fueron 27 personas que dijeron que preferían de manera virtual, ya sea sincrónica o asincrónica. En la híbrida fueron el total de 15 personas y en la presencial fueron el total de 8 personas. Vemos que muy pocos están interesados en la presencial a comparación de los otros. Y con respectivamente sus frecuencias relativas, la virtual tuvo un 54%, la híbrida tuvo un 30% y la presencial tuvo solamente un 16%. Acá se puede ver el gráfico de modalidad de estudio. Ahora vamos con la tabla de frecuencia de años. En el intervalo de edad, el primero será de 18 a 24, después iremos de 25 a 31 años, 32 a 38, 39 a 45 y 46 a 52. Estos datos tienen frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. En cuanto a los chicos de 18 a 24, la frecuencia absoluta son de 14 personas, así la frecuencia relativa quedaría en el 28%. Los de 25 a 31 años son 16 personas en la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa posteriormente quedaría en 32%. De 32 a 38 años son en frecuencia absoluta 10 personas y frecuencia relativa un 20%. De 39 a 45 vemos que hubieron 7 personas con una frecuencia relativa de un 14% y de 46 a 52 años fue lo más mínimo, el cual fueron nada más 3 personas en frecuencia absoluta, la frecuencia relativa se quedó en 6. Ya haciendo eso, la frecuencia absoluta acumulada con los chicos de 18 a 24 son nada más 14, con los de 25 a 31, sumando los anteriores, son 30, de 32 a 38, sumando los anteriores, son 40, 47 de 39 a 45 y 50 ya las personas encuestadas de 46 a 52. La frecuencia relativa acumulada en cada uno, en los estudiantes fue del 28%, en los de 18 a 24 fueron 28%, en los de 25 a 31 fueron el 60% ya, ahí ya se lleva el 60% de los encuestados, de 32 a 38 ya llevamos el 80% de los encuestados y el de 39 a 45 el 94%. Ya con los de 46 y 52 se cumple el 100% de los encuestados. Distribución de edades. Ahora, tabla de frecuencia de la inversión. Tomaremos de base de 90 a 210 como la primera. Hubieron 5
factor acá, que fue de 90 a 210, de 211 a 330, de 331 a 450, de 451 a 570 y de 571 a 710. En la frecuencia absoluta de los que quieren pagar de 90 a 10, de 90 a 210 son 17 personas. Esto nos da una frecuencia relativa de un 34%. Los que quieren pagar de 211 a 330 son 30, dándonos la frecuencia relativa de el 26%. De 331 a 450 son 7 personas nada más, dándonos una frecuencia relativa de un 14%. Y de 451 a 570 son 8. Esta nos da la frecuencia relativa de 16%. Ya por último, los de 571 a 710 son 5 personas con una frecuencia relativa del 10%. Entonces, respectivamente, de 90 a 210, la frecuencia acumulada son las 17 personas, entonces seguimos igual. Y esa frecuencia relativa acumulada es el 34%. Ya de 211 a 310 sube la frecuencia absoluta acumulada, ya que le sumamos quedarían en 30 con el 60%. Del 331 a 450 son 7, quedaríamos en la frecuencia absoluta acumulada con 37 personas, dándonos así el 74% ya de la encuesta. Ya de 451 a 570 quedamos con 45 personas encuestadas, dándonos el 90%. Y ya de 571 a 710 son los últimos 5 restantes. Ya llegamos a los 50 encuestados y tenemos el 100%. Distribución en tabla de inversión mensual. Ahora, el puntaje de recomendación, pusimos 7 apartados. Puntaje 4, puntaje 5, 6, 7, 8, 9 y 10, siendo el máximo. En la frecuencia absoluta, una sola persona votó a 4, a recomendación de 4. 2 personas votaron a recomendación de 5. 4 personas votaron a recomendación de 6. Recomendación de 7, 9 personas. Recomendación de 8, 14. Con 9 también fueron 14. Y de recomendación de 10, solo 6 personas. Dándonos así, vemos que la frecuencia relativa, según el puntaje, para la persona que votó a puntaje 4 es solo el 2%. Para las personas que votaron puntaje 5 es solo el 4%. Para las personas que votaron el puntaje 6 es el 8%. Para las personas que votaron puntaje de 7 es el 18%. En las personas de puntuación de 8 y 9 comparten el mismo tipo de porcentaje, que es el 28%. Y de 10 comparten 12%, las 6 personas. Dicho esto, la frecuencia absoluta acumulada, como ya lo he dicho, aquí es solo una persona. Acá sumamos, van 3 personas, van 7, van 16, 30, 44 y 50. La frecuencia relativa acumulada entre ellos de la puntuación de 4 es de 2%, de puntuación de 5 es de 6, ya en el puntuación de 6 es del 14% que van sumando. Ya acá vemos que en la puntuación de 7 llevamos el 32% de los encuestados. En la puntuación de 8 ya llevamos el 60% de los encuestados, y en la de 9 el 88%. Ya por último y finalizando, la encuesta y puntaje que dieron 10, las 6 personas, sumando ya la frecuencia absoluta de 50, nos da el 100%. Distribución de puntaje recomendado, tabla. Bueno, conclusiones generales. El análisis estadístico descriptivo permitió la identificación que la base de usuarios potenciales, que se concentra de manera crítica en el rango de edad y adulto, es del 58% entre los 18 y 31 años. Esto evidencia que las estrategias de captación deben alinearse las necesidades, lenguajes y canales de comunicación propios de los nativos digitales y profesionales por etapas de inserción o de crecimiento laboral. La preferencia contundente ante la flexibilidad normativa. Los datos reflejan un cambio paradigma definitivo hacia la educación no tradicional, con un 58% de una modalidad 100% virtual y un 28% por la híbrida. Se concluye
de forma contundente que el mercado exige flexibilidad de espacio y tiempo, relegando la presencialidad absoluta a una opción minoritaria, solo un 14%. La capacidad económica y la disposición de pago de los encuestados, la variable de inversión mensual, expone una marcada segmentación de mercado con alta sensibilidad al precio, dado que el 60% de los participantes registra la inversión máxima en 330. Entonces, se concluye que el modelo de negocio debe de priorizar esquemas de pagos accesibles, tarifas escalonadas o formas de bajo costo para garantizar un volumen óptimo de matrícula, reservando así paquetes de alto valor para una población selecta, un 8%. También en la dedicación de tiempo se identificó que solo el 64% de la población puede dedicar un máximo de 14 horas semanales al estudio autónomo. Esta restricción de tiempo sugiere que los programas formativos deben diseñarse bajo metodologías ágiles, microaprendizaje o contenidos altamente eficientes que les permita conciliar su preparación con sus actuales jornadas laborales o académicas. También hizo unas conclusiones más estructuradas. Veamos la estadística como herramienta de mitigación de riesgos. Desde una perspectiva corporativa, el desarrollo de este estudio demuestra que la estadística descriptiva constituye un pilar indispensable para la planeación estratégica. Reemplazar las suposiciones empíricas por un análisis cuantitativo de variables críticas como el presupuesto del cliente y su disponibilidad de tiempo permiten minimizar la incertidumbre financiera y optimizar la toma de decisiones al momento de estructurar un emprendimiento o unidad de negocio. En cuanto a la viabilidad comercial y el modelo de negocios, en el ejercicio profesional, los hallazgos numéricos de este reporte actúan como los cimientos para el diseño del mix marketing, lo cual es producto, precio, plaza y promoción. Saber con exactitud qué porcentaje de la población busca virtualidad y cuándo están dispuestos a pagar facilita el diseño de una propuesta de valor a la medida del consumidor, garantizando una asignación eficiente de los recursos tecnológicos y los humanos de la organización.